Buenos días. Buenos días, vecinas, vecinos de Oviedo, corporación. Vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario en el día de hoy, 22 de diciembre de 2017, con un único punto de orden del día que trata de la aprobación definitiva de ordenanzas de tributos y precios públicos para 2018. Tiene la palabra, señor secretario. En la sesión de la Comisión Plenaria de Economía y Interior del pasado 19 de diciembre se dio cuenta de la propuesta del concejal de Gobierno de Economía y Empleo relativa a este asunto. En la misma se informa de que el acuerdo de aprobación provisional fue adoptado por el Pleno en la sesión del 16 de octubre de 2017. Transcurrido el periodo de información pública, respecto al acuerdo provisional, se presentaron las siguientes alegaciones. Don Basilio Carvajal García, representante de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Doña Cecilia del Busto Martínez. Don Luis Felipe Varela González, en nombre propio y de otros. Doña María del Carmen Fonte Lafuente, presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de la Escuela Dolores Medio de Oviedo. Doña Sandra Miranda Díaz, presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de la Escuela Infantil María Balbín de Oviedo. Don Julio Manuel González Zapico, presidente del Consejo de Administración de Hostelería Asturiana Sociedad Anónima. Don Ignacio Cuesta Areces, como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. Y don Lisardo Hernández Cabeza. Todos estos alegaciones fueron objeto de informe por el Servicio de Gestión Tributaria, proponiendo su desestimación. Como consecuencia de dicha tramitación, la propuesta del concejal de Gobierno, que se eleva a pleno, tiene los siguientes puntos. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por la relación de personas anteriormente citadas. En segundo lugar, aprobación de las correcciones técnicas señaladas en el informe del Servicio de Gestión de Tributos de 11 de septiembre respecto a las ordenanzas 100, tasa de expedición de documentos administrativos, y la ordenanza 400, impuesto sobre bienes inmuebles. Respecto a esta última referencia a la corrección técnica de la ordenanza 400, hacer la advertencia de que consta con posterioridad al dictamen de la Comisión un informe del Servicio de la Oficina Presupuestaria en el que se señala que existe un error material en el documento que se sometió a dictamen, puesto que el cuadro referido a los sujetos pasivos con la condición de titulares de familia numerosa y los diferentes tramos para acogerse a la bonificación, existía un error porque se transcribió o se incorporó el cuadro inicial y no le correspondía con la versión corregida. Por lo cual, el que se somete a votación, a debate-votación en esta sesión, es ya la versión corregida del mismo. En tercer lugar, de la propuesta de acuerdo, aprobar definitivamente, 1. El establecimiento de la tasa por la prestación del servicio de recogida, mantenimiento y vigilancia de animales de compañía en el albergue municipal y la aprobación de su ordenanza reguladora, con el número 119. El establecimiento del precio público por servicios necesarios para la puesta en disposición para la adopción de animales de albergue municipal y la aprobación de su ordenanza reguladora, con el número 314. Y, en tercer lugar, las modificaciones que a continuación se detallan de las siguientes ordenanzas fiscales y precios públicos para el año 2018. Incluye la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Ingresos de Derecho Público Locales, la Ordenanza Fiscal número 100, relativa a la tasa por expedición de documentos administrativos, la Ordenanza Fiscal número 101, relativa a la tasa por licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler, la Ordenanza Fiscal número 102, de tasas por servicios especiales por espectáculos, transportes y otros, la Ordenanza Fiscal número 103, tasa por licencias urbanísticas y otros procedimientos de intervención, Ordenanza Fiscal número 104, tasa por procedimientos de intervención en instalaciones y o actividades. Ordenanza Fiscal número 105, tasa por el mantenimiento y prestación de los servicios municipales de derribo, salvamentos, prevención e extinción de incendios y ejecución de resoluciones municipales. La Ordenanza Fiscal número 106 por el servicio de cementerio municipal. La Ordenanza Fiscal número 117, reguladora de las tasas por la implantación, conservación y mantenimiento de señalización informativa urbana de carácter privado. La Ordenanza Fiscal número 121, reguladora de las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local con fines lucrativos.
La ordenanza fiscal número 122, reguladora de las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local con entradas de vehículos a través de las aceras o calzadas y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías. La ordenanza fiscal 123, reguladora de las tasas por el estacionamiento de vehículos o de tracción mecánica en las vías públicas municipales. La ordenanza número 300, de precio público por la prestación de servicios en las instalaciones culturales. La 302, reguladora del precio público por la prestación de servicio de comidas en colegios públicos. La ordenanza número 304, del precio público por la prestación de servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia domiciliaria. La ordenanza número 306, del precio público por la prestación de servicios dependientes de las concejalías de educación y centros sociales. La 307, reguladora del precio público por la prestación de servicios de instalaciones deportivas y de recreo municipales. La 308, relativa al precio público por la prestación de servicios dependientes de la Concejalía de Juventud. La 309, precio público por la prestación de servicios educativos en las escuelas infantiles de primer ciclo. La número 400, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. La ordenanza fiscal 401, impuesto sobre actividades económicas. La 402, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Y la ordenanza fiscal número 404, impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Lo relativo a la propuesta de la concejalía, el dictamen fue favorable por mayoría, con el respaldo de los representantes de los grupos Somos Oviedo, Socialista, Izquierda Unida y Grupo Popular, y la abstención del representante del Grupo Municipal Ciudadanos. Gracias. Para defender la propuesta tiene la palabra el concejal de Economía, Rubén Rosón. Muchas gracias y muy buenos días a todas las personas que en esta mañana siguen el Pleno Municipal. Aprobamos definitivamente las ordenanzas fiscales de 2018, que no es otra cosa que el modelo fiscal que seguirá el Ayuntamiento durante todo el año próximo. Y lo primero, como siempre, es agradecer a los trabajadores y a las trabajadoras municipales una excelente labor en la tramitación y en la consulta de estos expedientes, a pesar de las condiciones y las prohibiciones estatales para contratar personal, para ponerles al lado a esos trabajadores, a esos compañeros que han perdido a lo largo de estos años. Agradecimiento también, como no puede ser de otra manera, al Partido Socialista e Izquierda Unida, que como siempre decimos, como siempre nos gusta decir, somos, sin lugar a dudas, con los hechos, el gobierno más estable de Asturias, un gobierno que gobierna. Un gobierno que ya sacó adelante sus terceras ordenanzas municipales con la aprobación definitiva hoy y que sacó adelante el acuerdo de 3 presupuestos. Las ordenanzas en 2018 consolidan el cambio de modelo fiscal municipal al que estábamos sometidos. En 2017, hay que recordar, hacer un poco de memoria en estos últimos coletazos del año, Oviedo afrontaba 2017 con un grave problema, debido, sin lugar a dudas, a la negligente gestión del gobierno del PP. La justicia obligaba al ayuntamiento a pagar 32,8 millones de Vía Magdalena. Más de 9 de ellos, de estos 32,8 millones de euros, en intereses de demora. Al mismo tiempo, desde 2012, todas las administraciones locales, todos los ayuntamientos, tenemos la prohibición, a través de las leyes de estabilidad presupuestaria, a través de las imposiciones de Montoro, de aumentar el gasto municipal. No podíamos, por una vía, nos prohibían aumentar el gasto público, pero por otra nos obligaban a incluir de manera obligatoria, como digo, estos más de 9 millones de intereses como aumento del gasto público municipal. Parecía que el único camino que le quedaba a Oviedo en 2017 y parecía que el único camino que nos dejaba la Ley de Estabilidad Presupuestaria era recortar 9 millones en gasto social, comparado con el presupuesto de 2016, para hacer hueco a esos 9 millones de intereses de demora en el pago de Vía Magdalena. De hecho, si nos vamos no muy atrás en el tiempo, es lo que hizo el PP en 2012. El Partido Popular recortó varios millones de euros en los servicios municipales, en limpieza, en basuras, en otros servicios municipales, para hacer frente al pago de la deuda de Cinturón Verde.
Esto es lo que hizo el Partido Popular no hace mucho, en 2012. Recortar en gasto social, recortar en servicios municipales para pagar pufos faraónicos del Partido Popular local. Entre ellos, como digo, cinturón verde. Parecía que nosotros, Montoro, la legislación, las prohibiciones y el estado financiero del ayuntamiento parecía que no nos dejaba otro camino que aplicar los recortes que aplicó el PP 2 años o 3 años atrás. No obstante, y cerrando ya, como digo, este año 2017, podemos comprobar cómo esto no se ha producido. Hemos conseguido aumentar el gasto social en más del 20% solo este año, comparado con 2016. Con especial énfasis en las partidas para ayudas a becas comedor, ayudas a la compra de libros de texto y al servicio de atención temprana y desayunos. También a las ayudas económicas directas a las familias más necesitadas o a las subvenciones a los clubes deportivos. ¿Cómo lo hemos logrado? ¿Cómo, en una situación similar a la que se encontró el PP en 2012, este gobierno de cambio, en lugar de recortar servicios municipales y recortar prestaciones y ayudas, lo que hace es aumentar un 20% el gasto social? ¿Cómo podemos aumentar el gasto público a la vez que hacemos frente a esta deuda de Villa Madalena? Pues son 3 las medidas clave, ya las hemos explicado en otros momentos dentro de este pleno municipal, pero las repasaremos porque son importantes para entender por qué una política fiscal no puede ir desligada de una política presupuestaria, por qué las políticas económicas son holísticas y cuando estamos aprobando los ingresos también estamos afectando a los gastos o a la previsión de los gastos al presupuesto municipal. Como digo, las principales medidas son 3 para conseguir lo que parece la cuadratura del círculo: aumentar el gasto social, pagar la deuda y evadir las restricciones y las prohibiciones de Montoro. La primera de esas medidas ya la conocemos todo, es la aprobación del IBI diferenciado. La segunda es el ahorro en la gestión, el ahorro económico, el gran ahorro económico, más del 50%, en la gestión del servicio de recaudación. Y la tercera de las medidas es el recorte en gasto superfluo, innecesario, completamente prescindible o que no formaba parte de las competencias municipales. Un ejemplo, ¿no?, el servicio de estabulación caballar que tenía este ayuntamiento. Venimos a poner orden, venimos a sanear nuestro ayuntamiento y lo estamos consiguiendo. De hecho, desde que llevamos gobernando Oviedo, hemos hecho frente a más de 77,5 millones de euros de deuda. 77,5 millones de euros de deuda que no la generó este equipo de gobierno, que fue generada por el anterior equipo de gobierno del Partido Popular. Y que lamentablemente, si nos vamos a dónde ha ido a parar ese dinero, esos 77,5 millones de deuda, pues no encontramos más inversiones, más equipamientos, la cobertura de las necesidades vecinales, no. Lo encontramos para pagar pufos generados por la negligente gestión del Partido Popular. Solo entre los contratos fraudulentos, que no lo digo yo, lo dijo la justicia, del Plan de Empleo 2014, los contratos en fraude de ley de la colaboración social, las expropiaciones ruinosas de Loma del Canto y Rodríguez Cabezas o el pago de Villa Madalena, son más de 50 millones de euros de dinero de todos los ovetenses tirados por el retrete, que no van a inversiones, que no van a nuevas instalaciones, que no van a nuevos servicios, que no van a nuevas becas, subvenciones o ayudas o gasto público, que van a pagar pufos. Pues tras 2 años de estos profundos agujeros presupuestarios, la ciudad vislumbra por fin el final de estos lastres económicos. De hecho, este 2018 y una de las principales medidas y características de las ordenanzas fiscales es que gracias a que ya hemos acabado con los lastres económicos que nos dejó el Partido Popular en forma de pufos millonarios, podemos seguir rebajando de manera extraordinaria el coste de los servicios municipales y los impuestos municipales. Este 2018, y solo como ejemplo, reducimos en más del 33% el tipo de gravamen del impuesto sobre transacciones y bienes, la conocida como plusvalía, en más del 33%. Rebajamos también, y nuevamente, el IBI a todas las viviendas de Oviedo,
a todas las viviendas de Oviedo, y lo tengo que remarcar bien. Lo rebajamos entre un 3,5 y un 4,5%. El tercer año consecutivo de los 3 que llevamos aprobando ordenanzas fiscales. Incluimos también nuevas rebajas para el IBI a las familias numerosas, con la corrección que el secretario general, fruto de un error de transcripción, ha comentado. Introducimos también, incluso a petición de la oposición, nuevos tramos de bonificación para que las familias, para que más familias puedan acogerse a esas rebajas fiscales. Si miramos 3 años atrás, vemos cómo el IBI de las familias numerosas lo hemos rebajado en más de la mitad del coste final, en solo 3 años. Aplicamos una rebaja histórica también en el coste de las licencias urbanísticas, también a petición o como propuesta de la oposición. Reducimos en un 50% el coste de las licencias para obras menores y medianas. Si el año pasado un vecino de Oviedo, una vecina de Oviedo, podría realizar una obra menor en su vivienda y quería extender una licencia, podría pagar hasta 282 euros por esa licencia, y en 2018 deberá pagar entre 10 y 141 euros como máximo, dependiendo del tipo de intervención, dependiendo del tipo de licencia que necesite. Una rebaja del 50%, como digo, importantísima, es rebajarlo a la mitad en solo un año, y que afecta directamente a la economía doméstica de los vecinos ovetenses. Seguimos con la rebaja generalizada de servicios públicos y reducimos un 25% el coste de mantenimiento de la señalización urbana. Acabo ya, y en el siguiente turno seguiremos repasando cuáles son las rebajas que introducimos en estas ordenanzas fiscales marcadas por una reducción generalizada de los precios que los vecinos y vecinas pagan por los servicios públicos. Muchas gracias. Palabras. Luis Pacho, de Ciudadanos, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Quiero aprovechar esta ocasión para desear a todos los ovetenses una feliz Navidad y un próspero año nuevo de 2018. Hoy, además, ya pasó el año pasado, se celebra el sorteo de Lotería de Navidad. Una vieja leyenda urbana dice que siempre hay que comprar lotería donde ha ocurrido una desgracia o una catástrofe porque trae suerte. Pues me parece haber visto enormes colas estos días de personas comprando lotería en nuestra querida ciudad, dado el catastrófico gobierno que tiene desde hace ya 2 años y medio. Un gobierno que nos presenta unos impuestos y unos tributos altos. Impuestos altos que ya se habían instaurado en anteriores mandatos por parte del Partido Popular, un entorno de impuestos altos, un escenario en el que este gobierno tripartito se encuentra muy cómodo. ¿Cómo no? Vamos a hablar del IBI diferenciado, ese famoso IBI diferenciado que en los tribunales le han tumbado a este eficaz gobierno. Y les voy a poner delante de la realidad y del espejo de esa realidad con respecto a lo que es este impuesto. Y se lo voy a poner con un ejemplo. Imagínense un propietario con 20 pisos de un valor catastral de 50.000 euros, lo cual hace un total de 1 millón. Por esos 20 pisos pagará un IBI en Oviedo de 6.500 euros esta persona. En cambio, uno con un inmueble de 1 millón, probablemente una empresa o, ¿por qué no?, un colegio profesional lleno de abogados, pagará 11.000 euros. Evidentemente, esto no es justo y los impuestos tienen que ser justos. Y cuando dice el señor Rosón que los ricos van a pagar más, pues no está diciendo usted la verdad, señor Rosón. Y cuando dice que las personas humildes van a pagar menos, pues también miente. ¿Por qué? Porque usted interviene en los tipos, pero han subido las bases, lo cual anula el efecto de esa rebaja de tipos que usted hace. Usted dice, hemos bajado el IBI, hemos bajado el IBI. Ustedes no han bajado el IBI, que al fin y al cabo que es lo que afecta al ciudadano, que es la cuota, es decir, el impuesto, el importe del impuesto. Ustedes no lo han rebajado. Bien, el otro día recordaba yo, hace 2 años y medio, en el primer debate que hicimos de
de tasas y de impuestos, que desde este grupo municipal, en aras de la transparencia y recién empezado el mandato, teníamos una sugerencia, ¿no? Éramos muy propositivos, seguimos siéndolo, inasequibles al desaliento. Y la sugerencia que le hacíamos es que, pues que en el ayuntamiento se hiciera en la web, esa web desastrosa que son ustedes también incapaces de cambiar, que en esa web se construyese un simulador de impuestos para que las personas vieran cuánto de IBI pues, iban a pagar. Y para que vieran cuál había sido la evolución y cuál sería la evolución de su contribución en cuanto a este impuesto. Y usted me dijo, pues esa es una muy buena idea, tomaremos nota acerca de ella. Bueno, pues esa idea, que un poco naranja ella, se ha ido al baúl de los recuerdos. ¿Y por qué se ha ido al baúl de los recuerdos? Porque ahora está claro que usted, al no haberle rebajado el IBI a los ovetenses, quedaría en clara evidencia. Incluso hay otra cuestión que yo creo que es interesante con el tema del IBI diferencial, y yendo también a otro debate que se trató de traer aquí como estrella invitada, con el tema de la capitalidad. Porque, claro, usted declaró, y lo dijo en prensa, que al Principado no le cobra el IBI diferencial por el UCA. ¿Por qué no se lo cobra? Parece ser que usted aplica los impuestos de una manera arbitraria. Haciendo lo que es un análisis de los diferentes tributos de diferentes ciudades, porque claro, es otra cosa que ustedes no hacen, mirar lo que es el ecosistema fiscal, ver cómo lo hacen los otros y ver cómo se aplican los tributos en otro sitio para ser competitivos. Ustedes eso no lo hacen. Bueno, pues estuve mirando que en Madrid, por ejemplo, sí se hace, sí se aplica un IBI diferencial a lo que son los hospitales. Un gobierno, afín a ustedes, al fin y al cabo, hace esa diferenciación, ¿no? Yo no digo que sea mejor, peor, bueno o malo hacer la diferenciación concretamente en la cuestión de los hospitales. Pero tome buena nota, señor Rosón, de que cuando se aplican IBIs diferenciales en grandes valores catastrales, pues a lo mejor tenemos que observar cómo lo hacemos. Porque aquí, claro, usted todavía no lo ha hecho, pero lo hará. Se desgañita hablando de cierta multinacional de la distribución y obvia, de manera intencionada, uno de los afectados, que es el Colegio de Abogados, que, por cierto, ha presentado enmiendas a estos tributos. Y esa enmienda del Colegio de Abogados a usted le tiene que dar señales y le tiene que dar, bueno, no sé si le dará, o si usted, las señales se le dan, no sé si usted las recibirá, de que van a litigar otra vez. Y prepárese otra vez para litigar. Prepárese para litigar otra vez. Porque ¿qué hay en el Colegio de Abogados, señor Rosón? Abogados. Muchos abogados. Prepárese. Y yo me pregunto, ¿qué hará usted si una vez más en los tribunales se le tumba ese IBI diferencial? ¿Le echará la culpa a un funcionario esta vez? Porque es usted mucho de echar la culpa a los funcionarios. Mire, cuando uno entra en un nuevo puesto de trabajo, lo que hace, en primer lugar, es tomar contacto con las personas con las que va a trabajar y, naturalmente, con sus obligaciones. Tiene que ver cuáles son sus obligaciones en el puesto de trabajo. Y si ocupa un puesto directivo, como el que tiene usted, que es el concejal de Economía, pues tiene que conocer los procesos y procedimientos que llevan a cabo los empleados que están en su departamento. Monitorizar sus tareas, liderar iniciativas, en definitiva, gestionar y administrar. Y usted, señor Rosón, ha fallado. Y lo que es peor, le echa las culpas a los funcionarios. Y eso no es así, señor Rosón. Gracias. Más palabras. Sí, tiene la palabra Eduardo por el Partido Popular. Muchas gracias, alcalde. Buenos días, señoras y señores concejales. Saludo también a los vecinos presentes y a quienes nos sigan a través de las redes en el segundo debate más importante del año, tras el presupuestario. El IBI del cambio dinamita el presupuesto del cambio. Esta es, en esencia, la principal consecuencia de este pleno, porque no hay borrón y cuenta nueva. Persiste el riesgo de nulidad. Y dado que este pleno alude al contenido más importante del componente de ingresos del presupuesto de 2018, es inaceptable
que con mayoría absoluta, a 9 días para la finalización del ejercicio y por tercer año consecutivo, sean incapaces de aprobar el proyecto de presupuestos. Llevan 3 de 3 en esta anomalía, pleno. Les queda una última oportunidad para un presupuesto cuya ejecución, eso sí, culminará otro equipo de gobierno. Aprobar hoy las ordenanzas fiscales de forma definitiva, sin presupuestos, volverá a representar una merma en la acción de gobierno para tratar de dar respuesta a las necesidades de nuestros vecinos, que son muchas. Han metabolizado la falta de planificación y la mala gestión en una cuestión trascendental, lo que confirma que no es suficiente sumar 14 concejales de forma tricolor. Vuelven a fallar en los hechos, porque ni a la tercera evitan la prórroga presupuestaria. Y esto lo que provoca es que parte de los ingresos que recaudarán de los obetenses aplicando las ordenanzas fiscales que traen hoy a este pleno no se les devuelva en forma de servicios. El Grupo Municipal Popular presentó un total de 18 enmiendas a estas ordenanzas, 6 de ellas aceptadas, con 2 premisas esenciales. Uno, bajada de algunos tributos, realista y asumible, en un marco irrenunciable de estabilidad presupuestaria. Y 2, creación de empleo y reactivación económica. Para ello, propusimos introducir nuevas ventajas fiscales para impulsar la actividad económica en un municipio que necesita nuevos incentivos para ser más atractivo para inversores y, más aún, considerando el escenario de parálisis municipal como consecuencia de su gestión, que inevitablemente repercute en la inversión pública y privada. Un ínfimo 17% en la ejecución de inversiones hasta el mes de octubre y un desplome del 40% de los ingresos por licencias urbanísticas y tasas por otros servicios urbanísticos lo corroboran. Ya ven qué preludio más desalentador de estas tasas de cara a la efectividad de las ordenanzas que traen hoy. 5 objetivos destacados nos habíamos marcado en esa hoja de ruta para dinamizar la economía del municipio. Pequeño comercio, zona rural, Oviedo antiguo, retorno de talento y personas con discapacidad. De los 5, los 4 primeros no verán la luz, con el rechazo de nuestras iniciativas por parte del tripartito. Apuesta del tripartito por la regeneración del casco antiguo, 0. Apuesta por la zona rural en las ordenanzas fiscales, 0. Apuesta por el retorno del talento, 0. Apoyo al pequeño comercio en las ordenanzas fiscales, 0. Y a todo ello se une una razón fundamental para rechazar estas ordenanzas. Rebaja fiscal a las familias, 0, con un IBI camino de 76 millones de euros, una cuota nunca antes alcanzada. Por eso decimos no a estas ordenanzas. Es inadmisible que a estas alturas las ordenanzas fiscales de este ayuntamiento no recojan ni una sola medida, ningún incentivo fiscal en relación con el casco antiguo. ¿Cuántos lustros tienen que transcurrir? Eso sí, recurrentemente no se cansan de sacar pecho de que apoyan a la zona vieja de la ciudad, pero la realidad es que ni plan estratégico, ni ordenanzas fiscales, ni nada de nada. No podemos apoyar un modelo fiscal que no contempla medidas, bonificaciones que demandan los expertos, que ha exigido reiteradamente este grupo municipal a lo largo de estos 3 años y que, en definitiva, se sitúa de espaldas a la realidad. Sobre la zona rural, como he dicho, otro tanto, ni una sola medida específica en el texto de las ordenanzas fiscales, ni una, 0. De igual forma sucede con el pequeño comercio, tan necesitado de incentivos y no de rosonetas. Sí lo han hecho, en cambio, y quisiera destacar este agradecimiento en relación con todas las iniciativas que hemos presentado para fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad, también la laboral. Todas ellas novedosas, tanto las 3 enmiendas de este año como las de años precedentes. Sin duda, Oviedo ha progresado mucho en este cometido tan importante y en el que las ordenanzas fiscales no pueden ser ajenas para seguir avanzando, aunque reste mucho por hacer. Esto sí es extrapolable. Esto sí hay que venderlo para que otros ayuntamientos vean las posibilidades reales de incorporar estas medidas en sus ordenanzas. Lo que no es extrapolable ni de broma, ni de noche, ni sotoboche, es el IBI diferenciado que ustedes aplican, o mejor dicho, que quieren aplicar en Oviedo, la excepción en el Principado de Asturias, porque han sido los únicos que han implementado esta medida en nuestra comunidad autónoma y de forma muy severa, un 76% más alto que el tipo general. Esto no se puede vender. Una medida que ha generado la interposición de diferentes recursos, hasta 14, que ya ven cómo han terminado, perjudicando la imagen de Oviedo, generando inseguridad jurídica, incertidumbre y desconfianza y haciendo irrealizable el presupuesto. En definitiva, un escenario muy adverso para atraer inversiones y nuevas iniciativas empresariales y donde se frustran las expectativas de nuestros vecinos. En suma, su medida estrella, anulada, el IBI del cambio, dinamita el presupuesto del cambio porque lo hace irrealizable. Para evitar
el elevado nivel de litigiosidad que en no pocas ocasiones acarrea la nulidad de las ordenanzas reguladoras del IBI en relación con los tipos diferenciados, sería razonable, como así se recoge en el informe de los expertos para la reforma de la financiación local en relación con el IBI, que las condiciones exigidas en el mismo para la aplicación de los tipos incrementados encuentren justificación y desarrollo en la ordenanza con fundamento en los estudios económicos e informes que sirven de base a su aplicación. Importante carencia del expediente. Y dado que los recursos antes referidos alegaron razones de fondo, al margen del error de forma que motivó su elección y del que no voy a hablar, porque nunca lo he hecho y no lo voy a hacer, es evidente que con la carencia que acabo de apuntar se aventura un escenario que podría conllevar la anulación por parte de los tribunales del IBI diferenciado que traen hoy. Se supone que si la filosofía del IBI diferenciado es que unos pocos, las grandes propiedades, paguen más para que el resto pague menos, sin embargo, lo que van a provocar es que unos pocos paguen mucho más de 3 millones de euros, y el resto no paguen menos. Menudo IBI del cambio. ¿Por qué? Porque la rebaja del 3,6%, del 3,6% del tipo de gravamen general es insuficiente para bajar el IBI de las familias. Implicará una subida de los recibos a una parte de los obetenses, para los cuales resultará insuficiente, como ya se ha indicado, para compensar la subida del tramo correspondiente de la revisión catastral. Esta es la progresión fiscal del tripartito, que no progresividad. Frente a ese tipo de gravamen, exigimos en el Pleno del mes de octubre una bajada razonable y asumible para tratar de compensar con mayor alcance el incremento que van a experimentar las bases liquidables por el alza de los valores catastrales. Porque de no hacerlo, insisto, subirán los recibos para una parte de nuestros vecinos. Por eso propusimos una rebaja del 4,6%, incluso inferior a la que hemos exigido en todo este mandato y a la aplicada en el último año de gobierno del Partido Popular en este ayuntamiento del 5%. En conclusión, no bajan el IBI, que es la principal fuente de ingresos municipal. No están bajando el IBI a las familias y se sigue penalizando a quienes generan empleo. Porque es un modelo, el de estas ordenanzas, es seguir recaudando más con el IBI. Eso sí, para luego ahorrar, para no ejecutar el gasto, para ejecutar el 17% de las inversiones hasta el mes de octubre. Porque se ha visto que esos mayores ingresos por impuestos no se traducen en servicios ni en mayor calidad de vida para los obetenses. ¿Es necesaria esa presión fiscal diferenciada tan elevada del 1,1%, viendo cómo dejan de ejecutar millones de euros de gasto, viendo los resultados presupuestarios logrados tras la liquidación, viendo además cómo se va incrementando la recaudación camino de 76 millones de euros, una cifra nunca antes vista? Pues no. Si dicen que van a devolver esos 3 millones largos de IBI diferenciado y que no van a aplicar recargos a los restantes contribuyentes propietarios de 175 inmuebles, ¿para qué su medida estrella? ¿Para qué tanto follón? Esos resultados se deben en gran parte a la ausencia de rigor presupuestario a la hora de planificar las cuentas. Por eso, tras años de destacados superávits, ¿no creen que ya era hora de bajar algo el IBI aquí en Oviedo? ¿Algo? De forma prudente, porque cabe una bajada realista en el esquema presupuestario de este ayuntamiento. Para ello, indudablemente, también es preciso presupuestar bien el gasto, cumpliendo la ley que ustedes presumen saltarse, cumpliendo la regla de gasto. Insisto, con rigor presupuestario, a la hora de planificar las cuentas, cabe rebajar más algunos tributos e introducir más bonificaciones, dejando en el cajón el 20% del presupuesto. Los obetenses pagan impuestos sin contrapartidas en servicios ni mayor calidad de vida. Por todos los motivos anteriormente expuestos y resaltando el reconocimiento del trabajo de la oficina presupuestaria de este consistorio, el Grupo Municipal Popular va a votar no a las ordenanzas que traen hoy a este pleno. Muchas gracias. Más palabras, si tiene la palabra Rubén Rosón. Muchas gracias. Cuando los datos, cuando la realidad, cuando el expediente habla de rebajas, cuando pone negro sobre el blanco las diferentes bonificaciones que voy a pasar a volver a relatar, porque parece que han escuchado más, el Partido Popular habla de aumento de impuestos y de que esos impuestos pues no son disfrutados por un aumento de los servicios municipales o no son disfrutados por los ciudadanos de Oviedo. Voy a repasar, quizás con un poco más de tiempo que en la anterior intervención, las rebajas en los impuestos municipales. ¿Qué es lo que trae este presupuesto?
Las derechas municipales pueden hablar de política ficción, pueden hablar de argumentario, que es lo que están haciendo. Pero todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Oviedo vamos a poder ver en este expediente público cuáles son las rebajas que introduce este equipo de gobierno, rebajas que llevan 3 años introduciéndose, y que esto es lo objetivo, esto es lo veraz, esta es la realidad, y no un discurso vacuo, vacío, de las derechas municipales. Vuelvo a repetir punto por punto los más de 7 diferentes medidas que rebajan los impuestos municipales. La primera, como dije, es que rebajamos nuevamente y por 3er año consecutivo el IBI de todas las viviendas. Y vuelvo a repasar, de todas las viviendas. Rebajamos el tipo de IBI, sí. Si no aplicamos esta medida de rebaja del tipo de IBI, para 2018 los vecinos de Oviedo que tengan en propiedad una vivienda tendrían que pagar entre 30 y 50 euros más que este año. Está ahí la rebaja, está ahí la rebaja. ¿Saben dónde se encuentra también? Cuando de manera negligente el Partido Popular puso a los pies de los caballos a los vecinos de Oviedo diciendo que reclamasen el IBI, que tuvimos que salir desde el gobierno municipal a decir no, el tipo de IBI no diferenciado, todos aquellos que reclamen sufrirán un aumento de entre 30 y 50 euros. Así que, por favor, por mucho que digan que el Gobierno del Cambio no rebaja el IBI, por 3er año consecutivo de 3 que llevamos, aplicamos una rebaja que congela el recibo. También rebajamos el 50% las licencias urbanísticas, las menores y las medianas. Reducimos el 25% el coste de mantenimiento de la señalización urbana. Reducimos el 20% el coste de las piscinas municipales, tanto los abonos como las entradas individuales o esporádicas. Reducimos hasta el 50% el coste de espectáculos, de cultura y de dinamización para los jóvenes, los que tengan una tarjeta de carné joven. También reducimos el 10% el coste de las escuelas infantiles para familias con ingresos inferiores a 3,29 y PREM, que vienen a ser unos 1.700 euros. La inmensa mayoría de las familias ovetenses están afectadas por esta reducción del 10% en las escuelas infantiles. Y también, por supuesto, rebajamos o reducimos en un 33% el tipo de gravamen del impuesto de plusvalía. ¿Saben qué pasaría si no llegamos a aplicar esta reducción, esta rebaja? Lo que vosotros llamáis subida de impuestos, lo que realmente es reducción, rebaja, recorte impositivo. Pues que en 2018, cualquier vecino o vecina de Oviedo tendría que pagar al menos un 33% más de plusvalía si no llegamos a aplicar. Y eso es un tercio más. Con lo cual son rebajas absolutamente históricas que no pueden quedar empañadas o ensombrecidas por discursos vacuos que dicen que suben los impuestos sin mostrar luego dónde lo pone el expediente presupuestario o dónde lo pone el expediente de las ordenanzas fiscales. Por 3er año consecutivo rebajamos los impuestos mientras aumentamos el gasto social, que es ahí donde se nota, Eduardo, es ahí donde se nota la política presupuestaria. Aumentamos el gasto social. En 2016 un 18%, este 2017 más del 20%. Y en 2018 hablaremos en la tercera parte de él. Oviedo hoy es fiscalmente más justo que hace tan solo unos años. Y aquí se encuentra una de las principales diferencias en la política del Partido Popular y la de este Gobierno del Cambio. El PP estos 24 años de gobierno aumentó de manera descomunal los impuestos municipales. Todos en Oviedo recordamos el catastrazo, lamentablemente. Recortaron los servicios y nosotros lo que hacemos es justamente lo contrario, bajar los impuestos e incrementar el gasto social. Cabe recordar que las derechas municipales se opusieron a la implantación de estas medidas, el IBI diferenciado, a la remunicipalización del servicio de recaudación, al recorte en gasto innecesario como en el Asturcón. Esas medidas todas recibieron las críticas y la oposición frontal tanto de PP como de Ciudadanos. Un recorte, si no aplicamos estas medidas, gracias a la ley presupuestaria, como la ley de estabilidad presupuestaria, como explicamos en el anterior turno de intervención, tendríamos que aplicar solo este 2017 un recorte de 9 millones de euros en gasto social.
Y para 2018 un recorte todavía mayor, de 9 millones de euros. ¿Por qué Partido Popular y Ciudadanos quieren condenar a los vecinos y vecinas de Oviedo a recortes sociales? Saben perfectamente, y si no lo saben se lo digo yo, que gracias a las leyes de estabilidad presupuestaria, si no aprobamos estas tres medidas, el IBI diferenciado, la remunicipalización del servicio de recaudación y el recorte de gasto superfluo, ahora mismo estaríamos hablando con un 2017 con un recorte de 9 millones de euros en el presupuesto, acabado el año. ¿Y saben lo que supone estos 9 millones de euros? Todas las becas Comodor, los libros de texto, desayunos, las ayudas económicas a familias y las ayudas a empleo. Cero. Habría que dejarlos en cero. Así que, por favor, no condenen o no intenten condenar desde la oposición, nosotros no se lo vamos a permitir, el recorte social a los vecinos y vecinas de Oviedo. Hubo en Oviedo durante 20 años a quienes les tocaba la lotería, además por estas fechas también siempre, pero sin comprar un solo décimo, sin comprar un solo décimo. El PP nunca introdujo en sus 24 años de gobierno una medida de diferenciación y modernización fiscal como el IBI diferenciado. La introdujo en Madrid, la introdujo en los diferentes ayuntamientos donde gobernaba, pero no en Oviedo, perdonando a los grandes propietarios, a las multinacionales, esa diferencia de coste de IBI diferenciado y, cómo no, apretando a todos los vecinos y vecinas de Oviedo. Por mucho que lo repitan, no es lógico, no es de sentido común y debe de cesar, como cesará en este 2018, que una vivienda de la Corredoria tenga el mismo tipo de IBI que una gran superficie o un parking privado. No lo es, tiene que tener un IBI diferenciado, porque no es más justo que una gran superficie o un parking privado pague el mismo tipo de IBI que un vecino de la Corredoria, de Ventanielles, del Cristo o de Otero. No, no lo es. Por eso Oviedo en 2018 es más justo fiscalmente. Repasadas las medidas de ahorro, las medidas de recorte en los impuestos, las medidas impositivas que permiten rebajar por tercer año consecutivo el IBI a todas las viviendas y todas las medidas de recorte en los impuestos, vamos a hablar también de las consecuencias. Y hablamos de las consecuencias de no aprobar una política presupuestaria, una política fiscal como la que ponemos encima de la mesa, de oponerse. La sufrimos en 2012 todos los ovetenses con el PP, con el recorte del gasto. Pero es que hay otras consecuencias, y vamos a hablar de 2018. En 2018, Oviedo contará con el presupuesto más elevado en inversión social de su historia. En apenas 3 años, en apenas 3 presupuestos, multiplicamos por 3 los fondos para protección social. Por 3. En 3 años, multiplicamos por 3 los fondos destinados a la protección social. Multiplicamos, como digo, las partidas relacionadas con el bienestar social, con la inversión social, con la generación de empleo, en la mejora y extensión de los servicios municipales. 20 cada minuto. Y en la última intervención veremos cómo podemos hacer y qué representará, qué consecuencias tiene esta política fiscal que permite que en solo 3 años multipliquemos por 3 la inversión social y no recortemos, como hizo el Partido Popular en 2012. Repasaremos las principales cifras, que son las realidades de 2018. Sí, acabaste, ¿no? Sí. Palabras. Luis Pacho tiene la palabra. Vamos a ver. IBI diferenciado. Mira, Rubén, no has podido pagar ni una beca con el IBI diferenciado. ¿Por qué? Porque no has recaudado nada con él, porque te lo han tumbado los tribunales. Rubén, vamos a ver si nos enteramos de lo cual es la realidad y dejamos esa palabra tan de moda llamada la posverdad, ¿no? Por fin el señor Rosón recula, va hacia atrás, ¿no? Me recuerda a ese dicho que se decía de una manera tan injusta del ejército italiano, que el ejército italiano no retrocede, da la vuelta y avanza. Pues el señor Rosón, usted como el ejército italiano, por fin lo ha dicho, se lo ha dicho a todos los ovetenses, no ha bajado el IBI, lo ha congelado. Por fin, señor Rosón, dice usted una verdad. Plusvalía. Mire, señor Rosón, la plusvalía
usted lo que tenía que estar haciendo y lo que tenía que haber gestionado es que no se cobrara a pérdida. Eso es lo que usted tendría que haber hecho y lo que tendría que haber gestionado, como se están haciendo en otros ayuntamientos. Incluso aún más, ha recaudado menos de lo que cabía recaudar. Y cabía menos de lo que había recaudar, como se lo habíamos dicho a Ciudadanos dentro de lo que es dentro de lo que son los... Oye, por favor. Dentro de lo que son los presupuestos. Hablando de presupuestos, hombre, si usted quiere debatir sobre los presupuestos y cómo van a ser los presupuestos, pues sáquelos de una santa vez, porque vamos a llegar al tercer año de mandato y ustedes no han sido capaces de sacar unos presupuestos a tiempo. Y continuamente estamos viendo en la prensa y de esta vamos a sacarlos. Y esta semana salen los presupuestos y vamos con los presupuestos. Aquí estamos, seguimos esperando con los presupuestos. Y son muy grandes y muy graves las consecuencias, como usted ha podido comprobar en 2 años y pico que lleva de mandato, las consecuencias de no aprobar unos presupuestos a tiempo. Y quería también hacer una reflexión de lo que son, bueno, pues, de lo que es una empresa, los ricos, esos entes tan denostados por parte del señor Rosón. Porque claro, algo que yo veo y que viene bastante de serie en bastantes políticos que rigen nuestros destinos es que cuando hablan de empresas demuestran no haber trabajado en una en su vida. Las empresas son un conjunto de personas organizadas en las que juntas pues, bueno, producen, generan o distribuyen productos o incluso desempeñan servicios pues, ¿a cambio de qué? A cambio de una prestación económica. Pues sí, las empresas cobran por hacer cosas, ¿no? Como decía Mariano, le gustaban los catalanes porque hacían cosas. Pues las empresas hacen cosas. Eso es porque tienen que pagar a sus trabajadores. Sí, señor, las empresas son trabajadores. Y tienen que ofrecer una rentabilidad a sus inversores, que no siempre son un señor con monóculo y fumando un puro. Y, efectivamente, pagar impuestos. Y pagan impuestos las empresas, porque tal como usted lo representa, tal parece que hoy en día las grandes propiedades o las empresas en Oviedo no pagan impuestos. Y sí los pagan, sí los pagan. Las empresas, desde el punto de vista legal, pues son personas también, evidentemente, no físicas, sino jurídicas. Pero, insisto, la realidad es que detrás de ellas hay muchas personas físicas. Una empresa, lo digo, no es un señor con sombrero de copa, fumando un puro, con un monóculo, un ojo, y dentro de un despacho obsesionado enfrente de un gráfico que representa sus beneficios, ¿no? Mire, esto es como una comunidad de propietarios. Cuando usted decía que no había afectado a ningún vecino el IBI diferencial, señor Rosón, que había afectado en todo caso a comunidades de vecinos. Hombre, pues, ¿de qué están compuestas las comunidades de vecinos? Si no es de vecinos, señor Rosón. Pero bueno, volviendo a las empresas. La realidad, señor Rosón, no sabe usted la gravedad de lo que hace con estas cuestiones, con esta política fiscal, porque es usted un inconsciente. Y mire, en el caso del IBI mal llamado para ricos, ese de las grandes propiedades, en su día, cuando se lo tumbaron y cuando no se había publicado en un medio de comunicación de gran tirada, usted se ocultó, usted se escondió. Es que tuvo que salir el alcalde a dar la cara. ¿Y ahora qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir, señor Rosón, cuando otra vez entremos en litigio con esto? Me pregunto. Y probablemente no haya contestación. Gracias. Le quedan... Acabó. Muy bien. Más palabras. Tiene la palabra Eduardo. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, el Grupo Municipal Popular pues, se reafirma en el rechazo del modelo fiscal del tripartito para 2018, porque el esqueleto de este modelo, refiriéndonos a la principal fuente de ingresos, el IBI, parte de una premisa que rechazamos por tratarse un elemento claramente disuasorio para la inversión, para la generación de actividad económica y la creación de empleo, como es volver a aprobar un tipo diferenciado aplicable a inmuebles no residenciales tan elevado del 1,1%. Pero también porque esta medida puede provocar un nuevo varapalo judicial con el consiguiente agujero presupuestario. La nulidad son los puntos suspensivos de la ordenanza del IBI que traen hoy, de igual forma que los truenos son los puntos suspensivos de muchas tormentas. Y se puede aplicar o no, fijar un tipo impositivo tan elevado de forma innecesaria porque luego no ejecutan el gasto, un 76% más elevado que el tipo general, cuando Gijón, por ejemplo, aplica un 0,45, esto es más del doble, 1,1, 0,45,
evidencia que Oviedo puede quedarse aislado económicamente por sus propios tributos por una medida que el resto de los municipios asturianos no aplican. Estamos ante una mala carta de presentación de Oviedo para captar inversiones, un escenario fiscal adverso, porque hablamos de un tipo de gravamen de los más elevados de España, una medida que debilita y discrimina negativamente a Oviedo, pudiendo provocar el traslado de negocios a otros municipios. Incluso el Partido Socialista, viendo el perjuicio que iba a ocasionar en la economía local, renunció a implementar esta medida en el Ayuntamiento de Gijón, pero fíjense, con un tipo diferenciado del 0,59%. Ustedes lo duplican y son los únicos que lo aplican en Asturias. E insisten empecinadamente, a pesar del riesgo de que vuelva a suponer un varapalo judicial, esta vez entrando en el fondo, por una grave carencia en el expediente, la inexistencia de un respaldo técnico con los criterios que avalen el alza del tipo de gravamen. Infringir esos criterios de fondo y que pueden ser apreciados por los tribunales de justicia es un enorme riesgo que corren nuestros vecinos, que no se merecen, porque puede provocar, repito, un nuevo agujero presupuestario. ¿Puede Oviedo asumir una rebaja impositiva razonable frente a este esquema? Nosotros creemos que sí. En lo que va de mandato, las cifras muestran que ustedes recaudan más con la principal fuente de ingresos, el IBI, para luego gastar menos, porque la evolución en la ejecución del gasto lo hace hacia la baja. Han llevado la cúspide de los récords el remanente de tesorería en 2016 por encima de 41 millones de euros. Los obetenses al final pagan para que el ayuntamiento ahorre, para que ese dinero se quede en el cajón. Las disponibilidades líquidas se sitúan muy por encima de las previsiones del plan de tesorería, incluso recaudando mucho menos de plusvalía. No hay rigor presupuestario a la hora de planificar las cuentas, porque en definitiva se han vuelto a poner de acuerdo para no rebajar el IBI los obetenses. No es cierto que se baje la principal fuente de ingresos municipal. Por tanto, pues no podemos apoyar unas ordenanzas fiscales que son el reflejo de un modelo pues, que no responde a la necesidad de reactivar la economía y de apoyar a quienes verdaderamente generan empleo. No podemos respaldar un modelo fiscal que no contempla medidas, incentivos, bonificaciones que demandan los expertos, que hemos exigido reiteradamente en este pleno y que, por lo tanto, se sitúa de espaldas a la realidad. No podemos apoyar un modelo fiscal inconsistente con algunos planteamientos del Plan Estratégico de Ciudad que ustedes mismos han diseñado. No podemos apoyar un modelo fiscal que ha propiciado este año la interposición de diferentes recursos y que mantienen para 2018 con la principal fuente de ingresos tumbada en los tribunales, el IBI, y lo que nos preocupa es la razón de fondo, no la de forma. No podemos respaldar un modelo de ordenanzas fiscales que confirma una subida del IBI camino de 76 millones de euros, una cifra nunca de vista. ¿Por qué? Porque durante todos estos años de gobierno tripartito ustedes no han rebajado el tipo de gravamen en cuantía suficiente que permita rebajar de forma razonable y asumible el IBI a las familias. Esa es la realidad. Y con un IBI diferenciado que hace tributar más del doble en Oviedo que en Gijón. Por todo ello, este grupo municipal dice no a estas ordenanzas fiscales. No quisiera, señor alcalde, finalizar mi intervención sin expresar en nombre del Grupo Municipal Popular el deseo de unas felices fiestas navideñas como preludio de un gran año 2018 nuevo a toda la corporación, a todos los vecinos de Oviedo, a los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan en esta mañana fría y a todos los empleados de esta casa. Y puestos a pedir en estas fechas, y por última vez en lo que va de mandato, al Belén de la pluralidad religiosa, a Papá Noel, a los Reyes Magos y a quien haga falta, el cuarto y último presupuesto del tripartito, el cuarto, no este, el cuarto, este ya no entra en los regalos, el cuarto y último presupuesto del tripartito en tiempo y exento de chirigotas. Muchas gracias. Gracias a Eduardo por sus palabras y pasamos a la intervención de Rubén Rosón para cerrar el debate sobre las ordenanzas fiscales. Cerramos el debate sobre las ordenanzas fiscales dentro del equipo de gobierno. La oposición lo que hizo fue hacer un análisis basado en nada, ni en datos reales, ni en lo que trae el expediente, simplemente en falacias que después desmontaremos. Esta última intervención me centraré en las consecuencias de las diferentes políticas fiscales de Oviedo. Y es muy claro porque tenemos el ejemplo de 2011, 2012 y 2013 del Partido Popular y el ejemplo de 2016, 2017 y 2018 del Gobierno del Cambio. Las consecuencias del Partido Popular son conocidas, objetivas y ya las hemos sufrido. Fueron estos recortes que hablamos en este y en otros plenos, recortes en los servicios municipales, en las becas, en las ayudas, recortes para pagar pufos generados por su gestión. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta política fiscal municipal, de este vuelco en el cambio de la política fiscal?
¿Por qué de repente podemos aprobar unos presupuestos que incrementan un 20,4% las becas comedor, libros de texto, servicios de desayuno? ¿Por qué desde que gobernamos multiplicamos esta partida por 2,5? Pasó de 1,4 millones de euros del Partido Popular a 4 millones de euros con el Gobierno del Cambio. Por ahí, Eduardo, hay alguno de los millones que utilizamos con esta diferencia fiscal. De 1,4 a 4, solo en becas. Ahí está parte. ¿Por qué podamos aprobar un presupuesto y ejecutarlo en lo que aumentamos para 2018 respecto a 2017 un 44% las ayudas sociales? Multiplicamos esta partida desde que gobernamos un 2,6%. Pasamos de 1,17 millones de euros a más de 3. Aquí, Eduardo, esta parte de la política fiscal que proyectamos. Incrementamos para 2018 más de 450.000 euros el servicio de teleasistencia y ayuda a domicilio. Un 59% más de fondos que cuando gobernaba el Partido Popular. Ponemos partidas presupuestarias para trabajar en hacer gratuitos o bonificar de manera excepcional el uso de los buses urbanos para menores y para parados de larga duración, y lo tenemos en el presupuesto. Incrementamos las subvenciones a asociaciones vecinales. Desde que llegamos al Gobierno, multiplicamos por 2,6 la cuantía de esa partida presupuestaria. Aquí, Eduardo, está la política fiscal. Nunca antes el Ayuntamiento de Oviedo tuvo tantos fondos para luchar contra el desempleo. Incrementamos en más de un 11% la partida de personal en 2018. Dentro de ese 11% de incremento está tanto una subida salarial para los funcionarios y personales de empleados públicos del 1,5%, como los más de 8 millones de euros en salarios en contratos temporales. Aumentamos los servicios municipales, los fondos destinados a la recogida de basuras, al servicio de desbroces y arreglos, a los destinados a limpieza viaria y a dar más servicios en los barrios y en la zona rural. Extendemos los programas municipales de algo que no existía hasta hace 3 años en Oviedo, la participación y dinamización social. Todos estos números los permite una política fiscal diferente, que aumenta el gasto social mientras reduce la deuda. No se pueden separar, como digo, y voy terminando, los ingresos de los gastos, las ordenanzas fiscales del presupuesto. Con lo cual, es un debate partido, pero absolutamente conexo. Si llegáramos a hacer caso desde el Gobierno del Cambio a lo que nos pedían tanto Partido Popular como Ciudadanos, que era no aplicar el IBI diferenciado, en lugar de aumentar un 44% las ayudas sociales, el 20% las becas comedor, el 59% la ayuda a domicilio, en lugar de trabajar para hacer gratis pues para menores y para parados el bus urbano, etcétera, 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 etcétera. En lugar de estar hablando de esto, que son realidades presupuestarias, en lugar de estar hablando de esto, estaríamos hablando de un recorte de más de 4 millones de euros, solo por no aprobar la medida del IBI diferenciado. Luis, es una pena que en estos 3 años no hayas entendido cómo funciona un presupuesto, cuáles son las consecuencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y qué pasaría si el presupuesto de 2017 no aprobamos el IBI diferenciado. Pero no me voy a resignar, te lo cuento una vez más. Debido a las prohibiciones de Montoro, si no llegamos a aprobar el IBI diferenciado, tendríamos que aplicar un recorte de 3,3 millones de euros en el presupuesto de 2019. Luis, no entiendes lo que es una previsión presupuestaria, de luego lo que es la liquidación. Ahí vamos. No me hace falta cobrarlo para preverlo. Preveemos el IBI diferenciado y esto hace que tengamos un margen de más 3,5 millones de euros que no tengamos que prever en el recorte. Luis, escucha sin algarabía, porque es importante que lo entiendas. Es importante que lo entiendas. Aunque no recaudemos estos 3 millones de euros en 2017, eso no nos impidió multiplicar por 2,5. Rubén, tienes que ir acabando. No nos impidió las ayudas sociales. Así que, por favor, dejen de intentar confundir, porque los vecinos y vecinos de Oviedo saben perfectamente lo que es una previsión presupuestaria y lo que es la liquidación. Parece, Luis, que tú no, y es una pena. Gracias, Muchas Rubén. gracias. Vamos a pasar a votar el dictamen de la comisión, incluyendo, por supuesto, el error material que se corrige en el mismo.
Votos a favor del dictamen de la comisión. 14 votos a favor. Votos en contra. 13. Quedan aprobadas las ordenanzas 2018. Y aprovechando el día, el momento, a todos ustedes, felices fiestas, igual para el año que viene, y lo mismo en nombre de la Corporación para los vecinos y vecinas de Oviedo. Muchas gracias.